Bienvenidos a todos a este vídeo. Aquí vamos a realizar un ejercicio que es bastante interesante desde el punto de vista de modelaje matemático, porque es algo muy recurrente en las ciencias sociales y se trata del comportamiento exponencial de las funciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que a ejemplos que tienen que ver sobre cómo se reproduce una población, ¿vale? Cómo aumenta el número de individuos de una cierta especie, cómo crece, ¿no? un virus, cómo se propagó, por ejemplo, el COVID, y de la misma forma, cómo desaparecen gradualmente pues ese virus o en este caso una dosis de medicamento o de algún tipo de droga en la sangre. Todo eso tiene un comportamiento que es exponencial. Y esto es muy importante asimilarlo, ¿vale? Por ejemplo, si esto es el tiempo, el eje X es el tiempo y mi eje Y es la población, que ya puede ser eso, ¿no? Langostas, que el virus, que me da lo mismo, ¿no? Pues tienen un comportamiento muy particular y es que el crecimiento es muy rápido al principio, ¿vale? Y si lo que estoy teniendo es una disminución de medicamento en la sangre, pues al principio la disminución es muy rápida, pero luego es muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y esto es súper importantísimo porque si es una función exponencial, si vosotros sabéis que este tipo de cosas tienen que ver con un comportamiento, pues esto, exponencial, quiere decir que a la hora de modelar funciones, vosotros sabéis que vuestra variable, ¿dónde va a aparecer? Va a aparecer como exponente de una cierta función. Así que todo lo que me hablen de población, de decrecimiento de una especie en peligro de extinción, tiene un comportamiento de este tipo. Y en este caso, ¿vale? Cómo se va reduciendo la concentración en la sangre de un medicamento, pues responde al mismo comportamiento. Ahora, daros cuenta que nos dicen ciertas cosas importantes en el problema. Bien, en el enunciado, una información muy relevante es que cada hora la concentración se reduce una cuarta parte. O sea que si tú tienes una cantidad inicial, C sub 0, y se reduce una cuarta parte cada hora, ¿entre cuánto divides tú? Si ahora tengo una cuarta parte, ¿no? Si yo tengo 100 euros y esta cantidad se reduce a una cuarta parte, yo lo que tengo es 25 euros. Y para hacer esto hay que dividir entre 4. Por lo tanto, esta cantidad inicial voy a tenerla que dividir entre 4, pero claro, esto ocurre a cada hora. ¿Qué es lo que pasa? Que como voy a saber que tiene un comportamiento exponencial, si esto no resulta intuitivo, pues gracias a conocer que se modela de manera exponencial, voy a poner la variable que yo desconozco y que me va, digamos, a modelar todo el sistema como un exponente, en este caso del 4. Ha habido alguna compañera que luego lo miramos porque ha mirado el solucionario del libro, yo lo he buscado y claro, esto evidentemente se puede poner también como c sub 0 por un cuarto elevado a t. Lo que hemos mencionado es que evidentemente esto tiene que ser lo mismo, ¿vale? Que esto otro, porque si tú un cuarto lo elevas a t, ¿qué te queda? 1 elevado a t, pero 1 elevado a t va a dar 1 entre 4 elevado a t, ¿vale? Entonces, evidentemente todo es igual. Así que con esta idea, yo lo que sé es que la función, de acuerdo, sobre cómo se reduce la concentración del medicamento en sangre, va a depender del tiempo, así que pongo f de t, esto significa depende del tiempo, y ahora mi cantidad inicial es 400, y ese 400 se reduce a la cuarta parte, es decir, entre 4 cada hora. Ok, seguimos. Mirad que esta función es fácilmente comprobable como que es correcta, porque nos dicen que a cada hora se reduce a una cuarta parte. O sea que pasada una primera hora, si mi cantidad inicial es 400, pasada una hora me tendría que quedar 100. ¿Es eso verdad? Se puede probar. Yo cojo 400, utilizo mi función, ¿no? Lo divido entre 4 y lo elevo a la primera hora, que sería 1, y 400 entre 4, ¿cuánto da? Pues da 100. ¿Bien?
pero lo puedo volver a comprobar, no vaya a ser que este primer caso sea casualidad. ¿Qué pasará en la segunda hora? Bueno, que tendría 400 entre 4 al cuadrado. Si es verdad que se reduce a la cuarta parte de 100 tiene que ser 25. Y es cierto que si tú divides 400 entre 4 al cuadrado sale 25, pues hacedlo, ¿no? 400 entre 16 y exacto, sale 25. De la misma forma, puedo continuar y darme cuenta de que esto es correcto. A la tercera hora tendría que hacer 400 entre 4 al cubo. Si yo 25 lo divido entre 4, que es lo que me dice el enunciado, ¿no? Que pasa a ser la cuarta parte, me sale 6,25. Y si vengo a este cálculo mío y hago 400 entre 4 al cubo, que es 64, pues sale 6,25. Bien, o sea que evidentemente esta función es correcta y es la que vamos a utilizar como modelado matemático del enunciado que me dan. Bien, vamos a la pregunta B, porque esta, ¿no? Esto sería el apartado A, ya estaría contestado, ya he encontrado la función que determina la cantidad de analgésico según el tiempo transcurrido. Y ahora vamos al apartado en el que nos preguntan por la velocidad. La velocidad, claro. Vamos a ver. Como una derivada es cambio, la velocidad es un cambio ¿de qué? De cuánto medicamento tengo en el cuerpo respecto al tiempo. O sea, la velocidad hay que entenderla como una derivada, como el cambio, ¿vale? En física es del espacio respecto al tiempo, en este caso es de la cantidad de un producto a medida que va cambiando el tiempo. O sea que velocidad es una forma de referirnos directamente a cambio y directamente a derivada. En cualquier problema que leáis velocidad, eso va a implicar realizar una derivada. O sea que la B, ¿de acuerdo? Lo que me dice es que yo vea la derivada, f', ¿vale? Que yo vea el cambio de esa cantidad de medicamento. ¿Cuándo? Cuando ha pasado una hora. O sea, voy a tener que evaluar esa derivada pasada una hora. Pero para evaluar eso, primero necesito una expresión en función de este tiempo, de esta letra, y cuando tenga esa expresión ya podré sustituir la t por 1. Pero esto no se puede hacer directamente. Primero hay que hacer f' simplemente, ¿vale? De t. ¿Cómo hacemos eso? Pues analizando o tratando de ver la analogía de a qué se parece esta función que tengo. Para eso hay que saberse las funciones y las derivadas y identificar si corresponde a una polinómica, a una exponencial, a una logarítmica, la que sea. Aquí yo no sé si veis de forma relativamente evidente que esto corresponde a una exponencial, porque esta función yo la puedo reescribir como 400 por 4 y esta t, que tiene un signo positivo, si la subo encima de esta fracción, si la pongo como denominador, será 4 elevado a menos t. ¿Ok? Entonces esto de aquí me está diciendo que yo lo que tengo es un coeficiente cualquiera a elevado a mi variable x, que en este caso específico del problema es t. ¿Cuál es el problema? Que no tengo a elevado a t, sino un coeficiente, en este caso 4, elevado a menos t. O sea que en el fondo esto va a ser la regla de la cadena. Y cuando yo haga esta derivada, luego tendré que derivar por la función que hace mis veces de x, que no va a ser simplemente x, sino menos esa x, ¿vale? Y en nuestro caso la variable es t. Pero vamos, que la derivada de menos x es menos 1 y la de menos t evidentemente va a ser menos 1. O sea que esto no tiene un grandísimo problema, pero sí hay que identificar en qué campo nos estamos moviendo. Vale, pues vamos a hacer eso. Primeramente el 400 va a quedar ahí, no hay ningún cambio. Y ahora lo que tengo que poner es, fijaros, 4 elevado a menos t, porque yo hago la analogía, ¿vale? Con mi función exponencial básica y mantengo mi 4 elevado a menos t.
Ahora lo que hago es multiplicar por el logaritmo neperiano de esa base a, que en mi caso es 4, ya habría terminado de hacer la derivada de a elevado a la x, pero yo tengo menos x, entonces tengo que hacer la derivada de esa función que hace las veces de x, ¿vale? Que es lo que hemos dicho, esto sería multiplicar simplemente por menos 1, porque la derivada de menos t es menos 1. Bien, si realizas este cálculo, pues esto no tiene ninguna complicación. Este menos 1 está multiplicando aquí, es como tener menos 400. Por una cuestión de comodidad, yo voy a volver aquí a bajar el 4 para que me quede la t en positivo, pero no es que sea, no es que sea obligatorio, esto que cada uno haga lo que quiera. Yo lo escribo así porque me resulta más amigable a la vista. Vale. Y ya está, esta es mi derivada, ¿vale? En función del tiempo. Esto es cómo cambia la cantidad de medicamento a medida que va pasando el tiempo. Ahora no me piden simplemente eso, lo que me piden es que yo vea ese cambio cuando ha transcurrido una hora. Y es ahí cuando voy a evaluar mi derivada en t igual a 1, lo que representa una hora. Así que lo que tendré es menos 400. ¿Y cuánto es 4 elevado a 1? Pues 4. Así que simplemente tengo 400 entre 4, con un signo negativo, por el logaritmo neperiano de 4. Y si uno hace esto en la calculadora, pues le debe de salir el resultado que pone aquí de solución. Menos 400 entre 4 es 100, y si lo multiplicáis por el logaritmo neperiano de 4, os sale exactamente esa cantidad, ¿vale? Menos 138, y luego con el redondeo con 63. Daros cuenta que pone miligramos hora. ¿Por qué miligramos hora? Hombre, porque mi eje X es el tiempo que está medido en horas y mi eje Y es la cantidad de medicamentos, que es miligramos. Y cuando tú estás haciendo la derivada, estamos viendo la diferencia, la relación que hay en cuánto aumento o disminuyo en mi eje Y respecto a cuánto aumento o disminuyo en mi eje X, considerando lo de siempre, ¿no? Que el límite en ese incremento en el eje X tiende a 0, pero el caso es que las unidades son miligramos del eje Y tiempo, que está medido en la unidad de horas, en el eje X. De ahí que esta cantidad sea miligramos partido de hora. ¿Bien? Vale, ese sería el apartado B. Y luego el apartado C lo que pone es: expresa la función que obtiene la variación de esa velocidad de pérdida. O sea, si esta función, que ya es la derivada, me dice la velocidad de pérdida, pues encontrar la variación de la velocidad de pérdida es volver a hacer la derivada, es ver cómo cambia una velocidad, que es ver cómo cambia un cambio que yo ya había calculado respecto a la función original. O sea que variación, pues ya está, derivada. Pero que esa variación es de la velocidad que ya era una función derivada, pues entonces la derivada de esa derivada. Bien, eso quiere decir que tú te vienes a tu función que ya estaba derivada, f', pero otra vez en términos genéricos, ¿vale? No sustituyendo la t, sino tiene que ser en general. Esa f' de t hemos dicho que era menos 400. Y ahora, porque a mí me interesa, voy a poner el 4, ¿vale?, en el numerador para que la t me quede con símbolo negativo, para poder hacer tranquilamente mi derivada de una forma que yo sé hacer. Si estábamos aquí, ¿vale?, si esto era mi función derivada, porque el menos 1 ya lo estoy multiplicando aquí para que me quede menos 400, pues ahora la derivada de esa derivada, ¿qué será? ¿No? f' de t. Pues vuelvo a derivar esto y no tiene ningún inconveniente, porque el menos el 400 y el logaritmo neperiano de 4 se quedan tal y como están, así que me queda menos 400 por el logaritmo neperiano de 4, y lo que tengo que derivar es otra vez esto de aquí,
que como vuelve a tener la estructura de a a la x y yo sé que la derivada de eso es a la x por logaritmo neperiano de 4, pues vuelvo a hacer lo mismo de antes. Tendré que copiar mi supuesto a la x y eso lo hace 4 elevado a la menos t. Tendré que multiplicar por el logaritmo neperiano de 4, ¿ok? Y ahora la regla de la cadena. Yo no tengo simplemente la variable aquí en positivo, la tengo en negativo. Entonces derivo mi menos t, que vuelve a ser menos 1. Y evidentemente esto lo que me queda es 400 en positivo, porque este menos 1 me lo estoy llevando aquí. Ahora me queda el logaritmo neperiano de 4 por esta historia, pero otra vez logaritmo neperiano de 4. Y como todo se está multiplicando, aquí es como si hubiera un por, aquí un por, pues entonces tengo logaritmo neperiano de 4 y es eso lo que está al cuadrado. Y no hay que confundir logaritmo neperiano de 4 con esto al cuadrado con logaritmo neperiano de 4 al cuadrado. Esto ya lo hemos visto en clase un montón de veces y hacedlo. Yo sé, por ejemplo, que el logaritmo en base 10 de 10 es 1 y si yo hago esto al cuadrado, pues ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1. Pero si alguien se confunde y escribe logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado, la ha liado, porque ¿cuánto es 10 al cuadrado? 100. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 10 de 100? 2. Y 2 no es igual que 1. Así que, ojo con entender bien dónde se pone el exponente.